Entiendo que sí, entonces. Voy a empezar a compartir. Y voy a compartir. Bien. Ya, un segundo. Ya. Entonces, vamos a partir con la capacitación del día de hoy, que es respecto a la gestión de la morosidad en los contratos de arriendo, ¿ya? Entonces, es importante un poco hablarle en términos generales de lo que vendría siendo la morosidad a nivel contractual, ¿ya? Bien en términos generales, quiere decir la situación cuando una persona se encuentra retrasada en el pago de una obligación, ¿ya? Retrasada en el pago de una obligación. ¿Qué quiere decir esto? El caso más común y el que digamos, nos atañe en esta capacitación es justamente cuando una persona deja de cumplir con sus obligaciones respecto al pago de la renta, ¿ya? Es decir, se atrasa en el pago de la renta. A eso nos referimos nosotros con morosidad, ¿ya? Se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos un incumplimiento contractual, ¿ya? Un incumplimiento contractual puede ser un incumplimiento ya sea porque se dejó de pagar o se paga o se está pagando parcialmente, ¿ya? Y por ello, en virtud de ese incumplimiento, es que enmarcado dentro de eso es que encontramos lo que es la morosidad, que vendría a ser el pago retrasado o eventualmente el no pago de las obligaciones. Ahora bien, también es posible que la morosidad se dé también por parte del arrendador, es decir, del dueño de la propiedad, pero no es lo más común, ¿ya? Y esto podría, por ejemplo, ocurrir respecto de su obligación de parte del arrendador de entregar la propiedad, ¿ya? Es decir, nosotros firmamos el contrato, se firma un día en notaría y se acuerda su entrega, por ejemplo, para 5 días después. Y es posible también que, dado que se acordó en 5 días después, justamente el propietario no entregue la propiedad dentro de esos 5 días, o incluso se dé no solamente respecto a la obligación de la entrega, sino que de otro tipo de obligaciones que están dentro del contrato de arriendo. Entonces, ahí hay que tener muy claro o dejar bien en claro que si bien, por lo menos acá en la capacitación, lo que vamos a ver es todo destinado a la morosidad de parte del arrendatario, que es la más común, también puede ocurrir que se exista una morosidad respecto a las obligaciones que tiene el arrendador, ¿ya? Entonces, lo primero, antes de hablar de la morosidad directamente como tal, ¿ya? Yo creo que es muy importante dar una pincelada de lo que es la selección de los candidatos, ¿ya? Porque muchas veces nosotros, por medio de la selección, podemos gestionar en el fondo los riesgos o gestionar nuestras mejores posibilidades de elegir una buena persona y así evitar que a la larga se produzca justamente la morosidad en el contrato. ¿Ya? Entonces, como ya en otras capacitaciones lo hemos podido abordar, hoy en día existen ciertos criterios de mercado que en el fondo definen lo que es un buen arrendatario, un buen potencial candidato versus aquellos que no. Ya los criterios de mercado hoy en día son directamente que la persona cuente con una renta líquida que le permita pagar el triple de la renta de arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Es decir, una persona que gana 3 millones, esos 3 millones tienen que cubrir al menos 3 perdón, la renta del arrendamiento es de 1 millón, la persona tiene que ganar al menos 3 veces esa renta. Es decir, tendría que ganar como mínimo 3 millones de pesos, ¿ya? Eso por una parte, y además otro de los criterios es que, bueno, tenga un buen comportamiento financiero, un buen comportamiento, digamos, que no presente reclamos o no presente, digamos, morosidades que se registren en los boletines comerciales, o perdón, en el boletín comercial, y que ello se refleja a través de muchas veces el informe de ICOM, y hay otros informes en los cuales también eso se puede verificar, ¿ya?
junto con eso, otro de los requisitos que hoy en día son muy necesarios o que está prácticamente establecido en el mercado es la necesidad de un codeudor. Ya, es decir, siempre en un contrato de arriendo, en la gran mayoría se está viendo que además se presenta un codeudor y ese codeudor a su vez tiene que cumplir con los requisitos o los criterios anteriormente dichos. ¿Ya? Alternativas al codeudor existen, que podría ser, por ejemplo, cheque, que se dejen 12 cheques. Sin embargo, ustedes sabrán la diferencia, y como también lo habíamos visto en otras capacitaciones, la diferencia entre dejar cheques y tener un codeudor es que cheques muchas veces pueden ser emitidos, sin embargo, al momento de su cobro pueden presentar problemas como la falta de fondos u otras situaciones que se pueden dar, en vez de que cuando uno presenta un codeudor, en el fondo el codeudor solidario, ¿ya? Es una persona a la cual uno puede demandar directo, cuando uno presenta la demanda contra el arrendatario y contra el codeudor directamente, y a uno les cobra el total de la deuda, y ambos dos tienen que responder por el total, sea que el codeudor pague el total, sea que el deudor pague el total, pero ahí eso lo verán ellos en el fondo, pero están quienes hayan los dos condenados al pago del total de la deuda, por lo tanto responden con todo su patrimonio, y nosotros en el fondo al momento de cobrar en un juicio de carácter de arriendo y en la etapa ejecutiva de ese juicio, nosotros podemos ir en contra de todos los bienes que tienen esas personas. ¿Ya? Entonces, eso como una explicación más general. Ahora, como sabrán, hay ciertos documentos para poder acreditar esos criterios que vemos en los contratos de arriendo o respecto a los requisitos para los candidatos, y ahí hay que distinguir, ¿cierto?, si es que estamos hablando de personas naturales con personas jurídicas. Ya la distinción entre las personas naturales, a su vez, requiere, hablamos de personas que son dependientes, es decir, aquellas personas que se encuentran bajo una relación de subordinación y dependencia de un superior, ¿ya? Y para ello, lo más normal es que se solicitan, o sea, más que normal es como la base, ¿ya? Sí o sí, las tres últimas liquidaciones de sueldo, ya con ello nosotros acreditamos en el fondo cuáles son su sueldo líquido, y en base al sueldo líquido nosotros decimos, perfecto, esta persona cumple o no con el triple de renta exigido para poder calificar como arrendatario. El informe de ICOM Platino 360 que muestra toda la información relativa a si es que la persona presenta algún tipo de morosidad, cuáles son sus propiedades, lo cual se distinguen entre inmuebles y vehículos, ¿ya? O sea, no podemos saber cuál es todo el patrimonio, pero al menos aparece ese patrimonio referente a propiedad de vehículos, lo cual es bastante bueno para poder así en definitiva, saber qué se podría atacar eventualmente si uno tiene que presentar una demanda. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan estos antecedentes, también es bueno guardar estos antecedentes, porque uno nunca sabe cuándo de repente sea necesario, en el fondo, contar con ellos si es que es necesario sacar a esta persona por la fuerza. ¿Ya? La copia de la cédula de identidad, eso más que nada para acreditar la identidad de la persona, el certificado de las últimas 12 cotizaciones provisionales, para en el fondo ver, ahí ustedes pueden revisar en el fondo cuánto es lo que cotiza cada persona, pero fundamentalmente permite ver la continuidad laboral de una persona. ¿Ya? O sea, podemos ver ahí quién es su empleador, cuál es el RUT, eso nosotros lo podemos concordar con la copia del contrato de trabajo, donde vemos que firma tal empleador, y así nosotros podríamos de esa forma concordar y decir, efectivamente esta persona trabaja en ese lugar, tiene sus cotizaciones al día, está trabajando activamente, porque uno a veces, y me ha tocado encontrarme con gente que ha falseado sus antecedentes, ya falsean los antecedentes. Entonces ahí es bien importante, por una parte, verificar los antecedentes de aquellos casos en los cuales los documentos vienen con un código de verificación, y con eso autenticarlo, y por la otra, también concordar entre documentos, como les decía, las cotizaciones provisionales con el contrato de trabajo y quién es el empleador en definitiva de esa persona. También el certificado de antecedentes penales, porque con el certificado de antecedentes penales nosotros nos podemos adelantar también a saber qué tipo de arrendatario es. Ya ese certificado se saca con clave única
en el registro civil, la copia del contrato y su anexo para determinar también si es que la persona, o sea, ver quién es su empleador, determinar si efectivamente esta persona cuenta con un contrato de partida y ver también cuál es su tipo de relación laboral, porque puede ser que esta persona esté trabajando a plazo fijo, indefinido, y eso también es importante para el arrendador, en el fondo. Después, bueno, el certificado de deuda de alimentos, que también en el caso en que la persona sea deudora de alimentos o no, eso se puede sacar con la clave única en el registro civil, ¿ya? En la página del registro civil, ¿ya? Entonces, con eso hablamos de los independientes, y en el caso de los independientes, se solicita la carpeta tributaria para solicitar crédito, emitida por el Servicio de Impuesto Interno, donde consta en el fondo los formularios 29 y 22, el caso de, digamos, también, además, uno lo que puede solicitar el informe de boleta honorario, que han sido emitidas dentro de un año, ya, y en ese informe, si bien no aparecen detalladas las boletas de honorario, lo que sí aparecen es cuánto, la cantidad, el monto en el fondo que ha sido registrado a nivel mensual, ¿ya? Y con eso nosotros y el monto líquido por lo demás. Entonces, con eso nosotros podemos sacar más o menos un promedio de una cierta cantidad de meses, lo que nosotros en el fondo estimamos conveniente, y ver también un poco cuál, porque considerando que se trata de una persona independiente, ver en el fondo cuánto tiempo lleva esta persona o cuáles son los ingresos que lleva en promedio esta persona en una cierta cantidad de meses. ¿Ya? Lo mismo que en el caso anterior, entonces, el informe de Bicomplatino, la cédula de entidad, las cotizaciones previsionales, porque hoy en día están obligados a cotizar también los trabajadores independientes, el certificado de antecedentes penales y el certificado de deuda de alimentos. ¿Ya? Eso en cuanto a las personas naturales. ¿Cuánto a personas jurídicas? Bueno, con las personas jurídicas necesitamos un poquito más de antecedentes, ¿ya? Necesitamos la copia de la escritura de constitución de la sociedad, su inscripción en el registro de comercio, con sus anotaciones, el certificado de vigencia de esa misma inscripción y la copia de la publicación en el diario oficial. Estamos hablando de 4 documentos, ¿ya? No voy a abundar, no voy a abundar en qué significa cada uno, pero sí yo quiero especificar en dos, que son la copia de la escritura de la Constitución, ¿ya? Que es, yo creo, muy importante para determinar si la persona que se presenta ante mí como un postulante a arrendatario es justamente la persona que tiene esas facultades para poder actuar en representación de la sociedad. ¿Y dónde puedo ver eso yo? Eso lo podemos ver en la copia de la escritura de la Constitución de la sociedad o en otro documento que podría ser una escritura de poderes, en la cual en esa escritura de poderes lo que ocurre es que se designa a tal persona con cierto poder como representante legal de la sociedad. Es un término muy general. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes puedan acreditar que se trata de que la persona que se presenta ante ustedes justamente sea el representante de la sociedad, porque lo contrario, lo que podría ocurrir es que eventualmente eso se preste para un fraude. ¿Ya? O sea, Felipe, digamos, el día de mañana digo, ¿sabes qué? Yo quiero voy a hacer un chanchullo acá y voy a ir a contratar a nombre, voy a contratar un servicio, un contrato, qué sé yo, a nombre de una sociedad que no tiene nada que ver, y voy y resulta que nadie revisa mis antecedentes, nadie nada, y yo podría firmar eventualmente a nombre de esa sociedad, y ahí se podría producir un problema bien grande, porque si es que nadie revisó mis antecedentes, nadie revisó que yo tuviera poder en alguna parte, en el fondo lo que se va a producir ahí es un problema ya bastante importante a nivel jurídico. Ya, o sea, en definitiva, yo no tengo capacidad para poder actuar en nombre de esa sociedad. Así que eso es muy importante. Y lo otro, que es bien importante también, es el certificado de vigencia del registro de comercio, ¿ya? Porque cuando uno va y constituye una sociedad, tiene que inscribirla en el conservador. O sea, uno va a la notaría, redacta, o sea, le redactan, el abogado le redactó la constitución de la sociedad, se firmó por todas las partes y esa escritura se lleva al conservador y en el conservador se inscribe. El conservador lo que hace es que mientras no le presenten, no le digan que la sociedad ha sido disuelta, la sociedad por lo tanto está vigente. ¿Ya? Porque cuando uno también quiere disolver una sociedad, lo que tiene que hacer también es una escritura de disolución y luego en el fondo presentarla en el conservador y decirle, ¿sabe qué? Se acabó la sociedad
y el conservador va a dar cuenta de eso. Entonces, por eso el conservador tiene y emite un certificado de vigencia a la sociedad, lo cual es muy importante contar con él, porque así nosotros nos aseguramos de que también la sociedad se encuentra vigente. ¿Ya? Eso. En el caso de la empresa de un día es mucho más simple porque en la empresa de un día está todo en la página web, ustedes van a la parte de obtención de certificados con el root de la empresa y pueden sacar todos los certificados directamente en línea. ¿Ya? Así que eso es mucho más simple. Como decía ahí, bueno, copia de la persona y el representante legal, lo mismo, o sea, puede ir en la escritura de la Constitución como puede ir en un documento posterior, la carpeta tributaria para solicitar los créditos emitidos por el Servicio de Impuesto Interno, el informe de ICOM de empresas, ya, el informe de ICOM de empresas también existe y también registra, yo diría que prácticamente lo mismo que en el informe de ICOM de las personas naturales, por lo tanto, ese siempre también tienen que pedirlo, y eso es muy clave, ¿ya? La copia del e-root de la empresa, que es un documento que se emite por el Servicio de Impuestos Internos, donde en el fondo el Servicio de Impuestos Internos, cuando se le presenta y le dice, ¿sabe qué? Estas personas van a ser los representantes legales de la sociedad, el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es que emite este e-root, que es justamente una especie de cédula de identidad que se le entrega a cada representante para que con un código QR, con eso ustedes también pueden verificar que esa persona es representante de la sociedad, ¿ya? Y finalmente, bueno, la copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, obviamente para poder acreditar su identidad. Eso, ya, así que ahora vamos más de lleno, entonces ya sabemos que es importante determinar quiénes son las personas, nuestros potenciales arrendatarios, pero ya que estamos en el contrato, ya firmamos el contrato, y ahora ya estamos en etapa de que resulta que esta persona, el arrendatario, lamentablemente no nos quiere pagar, o no le quiere pagar al propietario. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Pero por lo mismo, es que la mayoría de los contratos de arriendo va a depender obviamente de quién se lo haya redactado. La mayoría de los contratos de arriendo lo que tienen es que establecen cláusulas de morosidad, ¿ya? Y esas cláusulas de morosidad pueden ser de los más diversos tipos, pero por lo general lo que hacen es que establecen una cláusula de morosidad en el caso de que haya un retardo en el pago de la renta y una cláusula de morosidad en el caso que haya un retardo en la entrega o la restitución de la propiedad una vez que ya terminó el contrato. ¿Ya? Entonces, la que le estoy presentando en este momento es una cláusula de morosidad, una cláusula de morosidad cuando está, digamos, el arrendatario no ha pagado la renta y dice acá, el simple retardo en el pago de la renta más allá del plazo estipulado precedentemente hará incurrir al arrendatario una multa a favor del arrendador ascendente a 0,5 unidades de fomento diaria hasta el día del pago efectivo. Además de este simple retardo en el pago de la renta y los servicios especiales que se indican más adelante, ¿cierto? Hará que se constituya el arrendatario en mora, ya es lo que estamos hablando, dando derecho al arrendador para poner término inmediato al presente contrato de arrendamiento sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes. O sea, lo que dice esta cláusula es finalmente que se establece una multa de 0,5 unidades de fomento diaria hasta el día del pago efectivo. ¿Ya? Es decir, esta cláusula es bien importante porque pasa muy comúnmente que las personas eh, dejan de pagar, ya, dejan de pagar un mes, dejan de pagar una semana, dejan de pagar, puede ser muchos meses, y la persona un día resulta que puede ser por muchos motivos, y a lo mejor muchos de ellos son entendibles, ¿ya? Sin embargo, eso para el propietario es un perjuicio directamente, ¿ya? O sea, le afecta porque dejó de recibir una cantidad de dinero y ese perjuicio, en el fondo, lo que nosotros estamos es que con esta cláusula lo estamos evaluando anticipadamente. Estamos diciendo, o sea, esta persona no me está pagando, ¿y qué pasa si no me paga? Bueno, tiene una consecuencia, una pena en el fondo que va a tener esta persona que pagarme 0,5 unidades de fomento diaria hasta el día efectivo de pago. Lo más normal es que las multas varían entre las 0,5 unidades, 1% de la renta, puede ser 10% de la renta, pueden ser, en el fondo, ahí va más o menos entre, como les digo, entre el 1 y el 10% del base de la renta por cada día que esta persona no haya pagado, ¿ya? Entonces, después nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que se paga esto? Esto, en el fondo, cuando la persona decía que va a pagar nuevamente, esperemos que pronto, lo que uno hace, en el fondo, es hacerle presente.
que conforma el contrato, la cláusula tanto del contrato, se establece que no solamente ella, el arrendatario moroso, tiene la obligación de pagar las rentas adeudadas, sino que también tiene la obligación de pagar aquella multa que fue devengada durante todo este tiempo y que por lo tanto al día efectivo de pago esta persona tiene que además sumarle todo el tiempo que se fue devengando esta multa. ¿Ya? Y de lo contrario, si es que esa persona no paga esa diferencia, lo que va ocurriendo es que se va generando una deuda, ¿ya? Se genera esta deuda en el fondo, y por lo tanto, es algo que evidentemente, cuando hablamos va a depender mucho del contrato, de las cantidades, qué sé yo, pero muchas veces estas deudas pueden alcanzar montos bastante altos, ¿ya? Y ahí puede depender del propietario finalmente, si es que se la condona o no, ¿ya? Pero en estricto rigor se genera una deuda si es que esta persona, y que es lo más común, las personas creen que no pasa nada, y pagan la renta como si no hubieran pasado 5 meses, pero no, ya, así que hay que tener mucho ojo y se le tiene que ser presente a esta persona para que pague. Además, esta cláusula lo que establece es que dice que además da derecho, o sea, por ese acto en el fondo, por el simple retardo en el pago de la renta, además se le constituye en mora y eso da derecho al arrendatario, al arrendador, perdón, para poner término inmediato al contrato de arriendo, ya sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes. O sea, esta cláusula es muy clave porque no solamente va y ataca el cobro de la renta, sino que además permite, digamos, o establece expresamente que se le podrá poner término al contrato de forma inmediata. Ya, o sea, eso es algo que es importante establecerlo en los contratos para efectos de que quede bastante claro las consecuencias que tiene para la arrendatario. Y como les decía también, ¿cierto? No solamente se establece en el caso estas cláusulas o de morosidad, en el fondo, en el incumplimiento y retardo en el pago de las obligaciones, sino que también, o sea, en el caso de cuando no se paga la renta, pero también en el caso de que hay una demora en la restitución de la propiedad, ¿ya? Esta cláusula lo que aborda es justamente eso. eh, Cuando nosotros tenemos que restituir la propiedad, ¿cierto? Se establece una cláusula idealmente en todos los contratos que dice como reza esta en el fondo, la restitución del inmueble arrendado deberá efectuarse de conformidad a este contrato sin más trámites, sin necesidad de requerimiento, notificación previa, poniendo al arrendatario a disposición del arrendador en perfecto estado, y otra serie de cosas en el fondo que indican que se devuelva la propiedad tal como está, sin mayor problema. Eh, Esto puede ocurrir obviamente cuando nosotros decidimos terminar el contrato porque no le vamos a renovar el contrato a esta persona o cuando directamente esta otra persona no está pagando y yo necesito que me devuelva la propiedad y a lo mejor esta persona accede, devuelve la propiedad, pero la deuda que hay. Puede ser, es una de las posibilidades, ¿ya? Sin embargo, y en el fondo lo que puede ocurrir acá es que nosotros también nos podemos ir a juicio, ¿ya? Y dice acá justamente al final de esta cláusula, como pueden ver acá, asimismo, declarada judicialmente por sentencia firme, ¿cierto? Por cualquiera de las causales de determinación que estén estipuladas en el contrato, el arrendatario se obliga a restituir de inmediato el inmueble arrendado, ¿ya? Eso es algo que no solamente se establece por el contrato, sino que si lo establece la sentencia le va a decir que devuelva la propiedad, y en caso de demora o simple retardo en la restitución del inmueble, el arrendatario deberá pagar a título de cláusula penal moratoria, avaluada anticipadamente y de común acuerdo en este acto entre las partes, una suma equivalente al 5% de la última renta de arrendamiento por cada día o fracción de retraso en dicha restitución. ¿Ya? O sea, acá esta cláusula también es muy clave. No nos olvidemos que justamente el arrendatario, como tiene la propiedad en sus manos, lo que puede ocurrir es que esta persona no nos quiera devolver la propiedad. O ya está todo dicho, en el fondo ya está todo finiquitado, no se renovó el contrato, pero esta persona resulta que no nos quiere devolver la propiedad y ahí es donde nosotros cobra relevancia esta cláusula y es muy importante en el fondo atacar esa deficiencia en el caso de que la persona no restituya la propiedad y en el fondo es por la suma equivalente al 5% de la última renta de arrendamiento o por cada día o fracción de día. Por lo tanto, no deja de ser una renta menor en algunos casos, yo creo que en ningún caso en el fondo, porque en definitiva siempre lo que buscan estas cláusulas de morosidad es evaluar anticipadamente aquellos perjuicios que va a sufrir o que puede sufrir eventualmente el propietario, ¿ya? Pero entonces ya resulta que con todo,
tenemos estas cláusulas, la persona no paga, se le cobró, se le dice, oye, resulta que no solamente tienes que pagarme lo que me debes, sino que además se está produciendo una deuda por la mora, en el fondo, de que es a diario te estoy cobrando intereses, o como comúnmente se le llama, te estoy cobrando intereses, no me estás pagando, ya. La persona resulta que uno le advirtió todo y resulta que no pescó, ¿no? Ya, la persona no puede pagar, o no le interesa pagar, etcétera. ¿Qué hacemos? Hoy en día, lo más común es que se incorpore también en los contratos, y algo que es bastante bueno, o sea, más que bueno, yo creo que es clave, incorporar en los contratos una cláusula respecto al tratamiento de los datos personales de esta persona, eh, digamos, deudora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con una cláusula, yo se las paso a leer, con esta cláusula en el fondo nos habilita a nosotros para poder subir esta persona a DICOM. ¿Ya? Y la cláusula dice que con objetivo de dar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, el arrendatario y el codeudor solidario, el presente acto, otorgan irrevocablemente su consentimiento libre e informado para que el arrendador pueda conocer cualquier morosidad en la renta, gastos comunes y de cualquier otro cobro que fuere procedente en conformidad al contrato a Servicios Equifax Chile Limitada, para ser incorporado a su registro de base de datos e informada a terceros. El arrendador y el codeudor solidario eximen al arrendador de cualquier responsabilidad que puede originarse a este respecto. Ya, o sea, una cláusula que yo creo que es bastante buena, porque muchas veces ya esta persona no quiere pagar por múltiples motivos, pero cuando la persona es arrendataria o fue arrendatario, es porque probablemente y eventualmente va a necesitar arrendar otra propiedad, ¿ya? O sea, eventualmente nosotros, ya, esta persona no nos devolvió nunca, vamos a tener que irnos a juicio, la sacamos después de un tiempo y la persona va a tener que buscar arriendo en alguna parte, a menos que se vaya a ir con un familiar. Si es que se subió eventualmente, si es que se subió esta información a DICOM, esa persona va a tener la necesidad eventualmente de borrar ese registro que aparece en DICOM, y, y ahí digamos, este problema que ocurrió se vuelve una necesidad para la persona regularizar sus deudas y en el fondo desaparecer de ese informe de DICOM, porque de lo contrario va a aparecer eventualmente, y como pueden ver acá, esto es lo que uno hace, digamos, cuando uno sube una deuda de ICO. Ya, en el fondo, eh, digamos, ahí se presenta el contrato, se presenta la deuda, se señala cuál es el monto, el tipo de documento que es un contrato, y esto luego, cuando ustedes tienen el informe Equifax, les aparece y les va a aparecer que existe en el fondo este tipo de problema. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta bastante útil hoy en día para poder dejar constancia de cuando existen situaciones de carácter contractual previo al juicio, y así poderlas hacer presente y ejercer un tipo de presión eh, al, al arrendatario moroso, ¿ya? Así que eso. Ahora, hay un tema también que tiene que ver con la garantía, ya que no es menor. Disculpa, Felipe, ¿te puedo hacer una consulta? Ujú. Cuéntame, dime. Antes de cerrar, respecto a la cláusula de morosidad, Ujú. ¿existe la posibilidad que a esa misma cláusula se le pueda agregar, por ejemplo, que el costo de la eliminación de los datos de morosidad sea de cargo de la persona que incumplió? Por ejemplo, porque en lo personal, cuando en una oportunidad quise realizar esto, ya. Eh, claro, a ti te cobran, a la persona que va a ingresar los datos al boletín comercial te hacen un cobro. O, o simplemente lo ingresan, pero después para retirar los datos del boletín comercial, cuando la persona, por ejemplo, ya te pagó, te Ujú. cobran y es un porcentaje no menor de Sí, la deuda. exactamente. Es un Así, porcentaje basado en la deuda, sí. claro, así que igual, por ejemplo, la persona que quiere, mira, este gallo se fue, no me debe cualquier cosa, o cualquier escenario, ya, y dice, ya, mira, yo les planteé, mira, podemos ingresar en el boletín comercial, ya, en el caso que te pague, tú tienes que pagar tanto, o sea, ya chuta, no sé, si el monto es considerable, a lo mejor vale la pena, pero aún así se paga del bolsillo de la persona que salió perjudicada. Hay una forma de que esto se pueda agregar, que ese costo del retiro de la base pública
de morosidad sean de cargo del que incumplió? Sí, mira, muy buena la pregunta, muy, muy buena. Porque acá yo creo que, como en otra oportunidad también le he comentado, se enfrenta un poco lo que tenemos por contrato versus lo que, digamos, podemos efectivamente en la realidad exigir, ¿ya? La idea es que el contrato, justamente, todo lo que esté en el contrato, se cumpla al pie de la letra. O sea, no haya una diferencia entre lo que dice el contrato y lo que ocurre en la realidad. El problema es que muchas veces, por efectos prácticos, vemos que finalmente los contratos de repente algunas cláusulas quedan en letra muerta. Entonces, en este caso, lo que tú planteas, Karen, justamente algo que sería muy bueno incluir efectivamente en el contrato y establecer efectivamente que los costos asociados a la publicación en los boletines comerciales o en DICOM, en definitiva, serán de cargo de aquella persona en el fondo que se encuentra en morosidad, ¿ya? El tema está Ya, en que muchas veces el cobro de eso es donde se dificulta. O sea, digamos, la persona acá presenta una deuda, o nosotros subimos que presenta en DICOM, presenta una deuda de 500.000 pesos. Y eso tiene un cobre, ¿cierto?, para nosotros presentar ese documento. Cuando nosotros, si es que nosotros llegamos a un acuerdo ya con el arrendatario, habría que cobrar en su oportunidad ahí mismo, en el momento de nosotros llegar al acuerdo con el arrendatario, que pague, o sea, porque ya está en el contrato, pero aparte, si nosotros llegamos a un acuerdo, que justamente pague ese adicional haciéndole presente, mira, no solamente tú tienes que pagarme lo que aparece en DICOM, sino que conforme al contrato, tienes que pagarme este monto porque corresponde a lo que me costó por incorporarlo a DICOM. Entonces, eso se puede hacer y se puede agregar al contrato, lo cual estaría súper bien. Sin embargo, ocurre también que para efectos de llegar a un acuerdo, y ahí lo vamos a ver, justamente lo vamos a ver más adelante, para efectos de llegar a un acuerdo, muchas veces, claro, la persona a lo mejor estamos hablando de 500.000 pesos, pero si una persona, no sé, debe, no sé, 1.000.000, qué sé yo, muchas veces lo más conveniente sería llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo a lo mejor va a ser por un monto menor al 1.000.000 de pesos que nos debe, sino que va a ser puede ser, digamos ya, págame 500.000 pesos y cerramos esta cuestión, te saco ICOM y estamos listos. Y ahí es donde habrá que negociar en el fondo, porque claro, si la persona me debe 1.000.000 y me va a pagar 500.000 pesos, o sea, le puedo cobrar además lo que me debe por el DICOM, pero en definitiva lo estaría pagando yo porque finalmente me está pagando menos de 1.000.000 cuando debería ser 1.000.000 y lo que me debe por DICOM. No sé si me expliqué bien con eso, pero sí. en el fondo, finalmente en el contrato siempre se puede establecer, sin embargo, ya cuando llegamos a las alturas del cobro en particular, muchas veces no se logra obtener la restitución del total de lo que uno está cobrando porque muchas veces es mejor llegar a un acuerdo y uno prefiere el efectivo antes de irse por otra alternativa. Entonces ahí Claro, hay en que el, en el- en el caso práctico. claro, en el caso, por ejemplo, de ir a un juicio y cosas así, cuando son más de 3 millones, claro, el cliente, mira, sabe de repente que ya no le va a pagar, pero ese sentimiento, esa emoción que te invade de que cómo la gente se puede salir tan fácil, Es terrible. lidiar, claro, esa emoción, mira, mis clientes incluso me dijo, "Ya, Karen, a la final que ya, si él no me va a pagar, no importa, lo ingresemos al boletín y si en algún momento se decide hacer el pago, si no paga la deuda completa, tampoco lo sacamos de ICOM, así que, chuta, pero por último que no ande por la vida así tan livianito, tan despojado. Así Claro. que, claro, si en la misma cláusula yo lo he agregado, pero yo agregué lo que te acabo de mencionar, de que es costo de la persona que incumpla el retiro de los datos de la base pública de morosidad, yo Claro. lo agregué, pero sin saber si es legalmente correcto, porque de repente las cláusulas abusivas tengo entendido que te las dejan en un juicio, te las anulan. No, no, no. O sea, en el fondo las partes pueden pactar lo que ellas quieran. Hay ¿Ya? excepciones. Perdón. Es que acá es como un tema más técnico. Regla generalísima, las partes pueden pactar lo que ellas quieran. ¿Ya? Ya, Ahora, cada materia, compraventa, arrendamiento, no sé, hipoteca, cada contrato tiene sus propias regulaciones
Y ahí viene, ¿cierto?, la excepción a la regla de que cada parte puede pactar lo que ella quiera. ¿Ya? O sea, esto estoy hablando en términos muy generales. Entonces, pero respecto, y ahí puede venir, dependiendo del contrato, puede haber alguna limitación, por ejemplo, de que no se puede establecer cierto monto, cierta cantidad, justamente respecto a las cláusulas penales, o en el fondo la evaluación anticipada de perjuicio. Existe ciertas limitaciones, dependiendo muy, ya, cosas muy específicas, ¿ya? Pero en principio no hay ningún problema que las partes lo establezcan así. Yo no consideraría que esa cláusula es una cláusula abusiva, al contrario, o sea, yo creo que es una, justamente equilibra justamente el perjuicio que se le produce al arrendador, en el fondo, cuando está publicando esta cuestión, porque no debería ser cargo justamente del arrendador, por lo tanto yo no la calificaría como abusiva, pero Perfecto. más allá de eso, finalmente los tribunales no tienen esa capacidad de poder definir eso, salvo cuando estamos hablando de contratos de carácter bajo el amparo de la ley de consumidor, donde ahí sí efectivamente hay una amplia consideración de lo que significa una cláusula abusiva, cuándo procede y cuándo no, pero eso, digamos, está fuera de la materia de contratos entre privados, digamos, o que no están bajo la ley de consumidor. Así que no hay ningún problema, bajo mi óptica, Perfecto. de incluirlo. Sí. Ya, agradezco. Gracias. No, no hay de qué. Y no, súper bueno el aporte, la verdad. Súper bueno. Ya, entonces, como les decía, hay un tema con la garantía, ya que no es menor, porque la garantía, y les voy a leer directamente lo que dice, yo creo que es mucho más ilustrativo. Dice, con el fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado que le reside, uno. Dos, el pago de los perjuicios y deterioros que se causan en la propiedad arrendada. Y tres, su servicio, instalaciones y en general, para responder al fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones de este contrato, el arrendatario entrega en este acto a la parte arrendadora y en garantía en forma anticipada una cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Y esa cierta cantidad de dinero, como ustedes saben, en el fondo va destinada y como le dicen, la reparación de los deterioros y perjuicios de cargo al arrendatario que se hayan ocasionado en la propiedad, cuentas pendientes, teléfono, agua, etcétera. Y bueno, en caso de no existir deuda, en el fondo esto tiene que ser restituido, se establece ahí en qué plazo, ¿cierto? Acá en el caso del ejemplo, son 30 días corridos que se debe restituir, si es que no hay ninguna deducción que hacerle, porque no restituyó la propiedad súper bien. Y abajito dice, en el fondo, y muy importante, como esta cláusula va a cerrar, dice, el arrendatario no podrá en ningún caso imputar la garantía al pago de renta insoluta, ni el arriendo del últimos meses que permanezca en la propiedad, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener ojo, ¿ya? Porque ocurre muchas veces que se paga una garantía, ¿ya? Pero esta garantía directamente va destinada a cubrir aquellos deterioros que se hayan producido en la propiedad, ¿ya? Sin embargo, que acá, ¿cierto? Y como pueden ver, se establece y en general para responder el fiel cumplimiento de toda cada una de las estipulaciones de este contrato. Pero como bien dice ahí, la garantía, y repite en el fondo, o recalca esta cláusula, que esta garantía no podrá en ningún caso imputar la garantía al pago de la renta insoluta ni el arrendo del los últimos meses que permanezca en la propiedad. ¿Ya? O sea, hay que tener muy claro que eso, no se puede utilizar la garantía para cobrarse las rentas, para cobrarse de indemnizaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo el contrato lo que hace, el contrato es que se estructura todo el contrato para que las cláusulas sean armónicas entre sí, o sea, la cláusula de la garantía tenga relación con esta y con la otra, y por lo tanto, todo el contrato está estructurado para decir que si es que la persona no me paga, si no me paga, habrá que demandarla, habrá que en el fondo se le cobrará una multa, si que no me restituye la propiedad se hará esto, lo otro, pero no cobrarnos nosotros con la garantía, ¿ya? Y eso puede ser, yo acá estoy simplemente tratando de reflejar lo que dice el contrato, o sea, en el sentido de decir, esto es lo que se estipula en los contratos y esto es lo que se hace, ¿ya? Las cláusulas de garantía, la garantía no está tratada directamente, eh, digamos, en el Código Civil como tal, con un tratamiento
digamos, detallado, por lo tanto la cláusula de garantía queda un poco a disposición de las partes, y si las partes, lo que se puede hacer sí, es que, y que muchas veces lo hacen, es que se establezca que si es que no se pagan 1 o 2 meses de renta, el arrendador se podrá quedar con la garantía, ¿ya? Y eso es muy importante, que si ustedes quieren que así sea, se establezca de esa manera. Ya hay personas que el arrendatario muchas veces le va a decir que no está de acuerdo con eso, se negociará. Pero si ustedes lo quieren así, déjenlo explícito, ¿ya? Porque en el fondo la garantía como tal no va a cubrir, no va directamente o no va desde origen, en su naturaleza, a cubrir ese tipo de situaciones, ¿ya? Así que ojo con eso. O sea, si es que quieren que así sea, déjenlo explícito en el fondo, que se retendrá la garantía, que el propietario va a retener la garantía en el caso de que no se cumpla con 1 o 2 meses de renta, y se va a quedar con ella, ¿ya? Eso, muy importante. ¿Ya? Porque si lo hacen, eh, digamos de facto, eventualmente también, si es que estamos, o sea, si hay una persona que no les pagan 6 meses, no va a haber tanto problema. Pero si hay una persona que se pasa en un mes, pueden producirse muchas situaciones. Si es que, por ejemplo, se está terminando el contrato y usted después le dice, no, es que la garantía pasó esto, la garantía pasó lo otro, ahí es importante como evitar esos problemas que se podrían producir, ¿ya? Y ahora vamos a ver, entonces, ya intentamos todo, ya, o sea, intentamos, le dijimos a esta persona, oye, paga. O sea, ya primero seleccionamos un buen candidato, resulta que no era tan buen candidato, o tuvo algún problema que se le haya producido en el tiempo intermedio, y eso, la verdad, es que uno no podría entrar a jugar muchas veces en lo que ha ocurrido, pero eso con la selección del candidato. Agregamos las cláusulas del contrato. Fuimos bastante detallistas y tratamos de agregar todo lo que fuera posible para el fondo, para proteger al arrendador, si es que se producía algún tipo de morosidad. Se produce la morosidad, esta persona la llevamos a DICOM, le informamos a DICOM, y resulta que la persona le da lo mismo, absolutamente lo mismo, no está interesada en pagar, le da lo mismo que esté en DICOM, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué opciones nos quedan? Dos opciones, ¿ya? Primera opción, irnos por la buena, como diría yo. O sea, irnos por la buena, lo más, creo que es lo más ventajoso en muchos términos, y que me refiero al término extrajuicial, ¿ya? Porque la otra alternativa es la judicial. Eh, la alternativa del término extrajudicial me parece que es la mejor alternativa cuando nosotros queremos terminar y sacar a la persona lo antes posible de la propiedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que uno hace a través de un término extrajudicial es acordar ciertos puntos importantes de la salida de la propiedad, y que muchas veces terminan siendo exitosos. Yo diría que tiene hartos casos de éxito, y éxito me refiero a que se restituye la propiedad en su tiempo, digamos. Obviamente va a depender mucho de los plazos que hayamos comprometido en este término extrajudicial, y se restituye parte de lo adeudado, ¿ya? Es difícil llegar a obtener todo lo adeudado, pero se restituye parte de ello, ¿ya? Este término extrajudicial es lo que nosotros llamamos una negociación extrajudicial, la cual se puede contratar o no un abogado, ya, para que medie entre, o en el fondo, más que medie, perdón, para que haga las veces del representante puede ser el arrendador, como puede ser el arrendatario, y busque obtener una negociación exitosa, y esa negociación quede plasmada a través de un contrato de transacción extrajudicial, ¿ya? Entonces, ese contrato de transacción extrajudicial es un contrato en el cual, que está así tratado por la ley, en el cual las partes se hacen concesiones recíprocas, ¿ya? Es decir, cada parte da una cosa y por lo tanto llegan a un acuerdo. Como pueden ver acá, este es una copia justamente, una imagen en el fondo sacada de justamente un contrato de transacción, ¿ya? Y ahí podemos ver que en el fondo la cláusula segunda se llega al acuerdo transaccional y dice, con el objeto de evitar la prosecución de acciones judiciales, de término de contrato y cobro de renta, las partes acuerdan que, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, letra A dice que la parte arrendataria realizaría la restitución del mueble arrendado el día 31 de julio del año 2025 a las 10 de la mañana o antes de esa fecha, en buen estado de conservación. Después, en caso que la persona no entregue la propiedad,
las partes pactan una multa por cada día de atraso de 5 unidades de fomento, ¿ya? Letra C, dice más abajo, la parte arrendataria pagará todo lo adeudado respecto a las cuentas de consumo, agua, luz y gastos comunes para que se pueda efectuar a más tarde día tanto, y la cláusula D, si no mal recuerdo, de este mismo contrato decía que la parte arrendataria iba a pagar, creo que la cantidad de, si no recuerdo, 8 millones de pesos, cuando la deuda era de 10 o más, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, lo que se hace es que se llega a un acuerdo. O sea, nosotros queremos que esta persona nos restituya la propiedad, que nos pague las cuentas, porque muchas veces son uno de los principales problemas que hay cuando una persona se va. No es solamente que a uno le paguen porque uno dejó de recibir la plata, sino que además, más de lo que uno deja recibir, uno además va a tener que pagar los consumos de esta persona, lo cual ya es algo que es casi que descarado. Ya, o sea, los consumos de agua, luz, gas, etcétera, que esta persona realizó. O sea, ya eso es, digamos, para la parte arrendadora, en el fondo, es un perjuicio que ya es bien molesto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que no siempre llegar a un juicio o en el fondo llegar a la instancia judicial es la mejor instancia porque realmente no es lo más fácil, hay muchas demoras, se pueden producir problemas dentro del juicio, y fundamentalmente se demora, ¿ya? Se demora y tiene un costo alto, altísimo, ¿ya? Eh, Mientras que cuando uno llega a un acuerdo, muchas veces, cuando ambas partes quedan contentas, si bien yo no voy a recibir todo lo que esta persona me adeudaba, ambas partes, de una u otra manera, el arrendador va a quedar con la propiedad en sus manos, va a quedar con los gastos, los consumos pagados, y si bien va a tener que soportar la pérdida de una cierta cantidad de dinero que eventualmente hubiera percibido por el contrato de arrendo, es mejor eso a esperar, digamos, todo el tiempo que podría demorar la propiedad en salir de este embrollo judicial sin que finalmente esta persona lo pueda en el fondo poner en arriendo y además sin la certeza de que efectivamente el arrendatorio puede pagar. Ya, o sea, estamos jugando con un juego, estamos en un juego de posibilidades, es decir, o sea, me pagan ahora, no recibo todo, pero la propiedad la pongo en arriendo el mes siguiente y ya el próximo arrendatario me va a empezar a pagar y yo voy a empezar a recibir los ingresos, versus la posibilidad de que nosotros entremos en juicio, no sepamos cuándo efectivamente vamos a tener la restitución de la propiedad y, con mayor aún, sin la certeza de que finalmente el arrendatario nos pague, ¿ya? Porque si es que nosotros queremos que el arrendatario nos pague y el arrendatario no nos quiere pagar, se va a estirar el chicle hasta el infinito, hasta que nosotros tengamos que ir en el fondo, embargo de bienes, si es que tiene, porque puede que no tenga, y eventualmente el remate de esos bienes, lo cual también es algo que demora, ¿ya? Y finalmente, como les decía, la otra alternativa es justamente justamente la que estoy hablando acá, que es la alternativa del juicio, la cual, como les he mencionado, no es una alternativa tan viable, siempre y cuando, o sea, y salvo que en el fondo se trate de situaciones en las cuales nosotros reunamos una cierta cantidad de antecedentes que podamos decir, mira, ¿sabes qué? El juicio es viable. Por lo tanto, no hay que creer varias cosas que se hablan muchas veces respecto a los juicios de arriendo. Acá en el fondo no es el objeto en el fondo hablar en detalle de lo que es el juicio monitorio o el juicio tradicional o declarativo de arriendo. Eh, Sin embargo, quiero hacer mención, obviamente, que los juicios de arriendo hoy en día no se demoran 3 semanas, no es la ley, devuelve mi casa, no se demora un mes que te devuelvan la casa. Esa situación está bastante alejada de la realidad, sobre todo hoy en día, porque los tribunales tienen una carga altísima de juicios, de todas características, y por eso mismo hoy en día no es tan rápido la restitución de una propiedad. Ahora, y también dejar en claro, ya sea un juicio declarativo o el juicio monitorio, el mal llamado devolver mi casa, eh, ambos juicios, si es que la persona no nos quiere pagar, nosotros vamos a tener que ir a la parte del lanzamiento, y el lanzamiento es una gestión que realiza un receptor judicial, a quien nosotros tenemos que pagarle. El receptor judicial lo que va a hacer es que va a ir a la casa, le va a decir, oiga, páseme la casa, por el juicio tanto, está demandado, bla, 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 bla. La persona ahí le va a decir, ¿sabes qué? No te voy a devolver nada. Vuelve el receptor dice, oye, deja constancia en la causa, ¿cierto? En el fondo dice
no sé, se opuso a tal persona, y ahí lo que el abogado tiene que hacer es volver a presentar un escrito solicitando que auxilie la fuerza pública, el receptor, el tribunal lo da, el receptor se coordina con la fuerza pública, lo cual también depende de los tiempos del receptor por una parte, los tiempos de la fuerza pública por la otra, carabineros me refiero, y eso, además, si es que nosotros queremos desalojar a la persona, tenemos que sacar sus bienes, los bienes que tiene esta persona dentro de la propiedad, para lo cual no solamente se le tiene que pagar al receptor, sino que además se tiene que pagar los costos, bueno, y que el receptor tiene una tarifa más elevada, obviamente, para este tipo de gestión, o sea, que son gestiones caras, y además los costos que deriven de aquella persona que tenga que descerrajar las puertas de la propiedad, por una parte, y por la otra, el camión que se lleve las cosas de aquella persona que estamos desalojando, conjuntamente con las personas que están dentro de fondos que están ayudando a desalojar, gente que acompaña a la persona del camión. O sea, como pueden ver, todo eso tiene un costo que no es menor si es que nosotros de repente queremos demandar, y tenemos que tomarlo en consideración. Por lo tanto, no le crean a todos los abogados que les dicen, no, sí, vámonos a juicio, esto es súper rápido, esto es así, así, porque muchas veces no les van a informar directamente de cuántos son los costos efectivos de lo que puede llegar a tener la gestión en el largo plazo, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, y también existe la posibilidad, muy importante, de llegar a un acuerdo en el mismo juicio, ¿ya? Muchas veces no es una mala eh, estrategia que nosotros presentemos la demanda y que finalmente la persona se asuste, y se asusta con el juicio. Y con ese susto, nosotros, los abogados por lo general, presionamos y le decimos, oiga, ¿sabe qué? Te lo van a echar de acá, a como de lugar, por lo tanto, ¿no le parece mejor, lo más lógico, lleguemos a un juicio, lleguemos a un acuerdo, o sea, lleguemos a un acuerdo, y cerremos esto, y en el fondo con eso se solucionan hartas cosas. Así que eso en cuanto a los juicios y las alternativas que encontramos. Eso pues, así que no sé, bueno, creo que había una persona que acá quería hacer una pregunta, pero me parece que se desconectó. Entonces no sé si alguien más por ahí quiere hacerme alguna duda, tiene alguna consulta al respecto. Me levanta la mano, me pregunta directamente. Ah, Alexandra, cuéntame. Sí, te quiero hacer una consulta con respecto a lo primero que hablaste, con respecto a pedir el certificado de antecedentes penales. ¿Eso se puede hacer? No sé, ¿es legal, entre comillas? Porque no lo he hecho. Entonces me parece interesante. Sí, no hay ningún problema en pedirlo. Un certificado que lo puede solicitar cualquier persona con su clave única, o sea, digamos el postulante con su clave única. Claro. Yo no lo puedo solicitar. En el fondo, un documento que está en línea, en el fondo no hay ningún problema. Ah, perfecto. Eso Claro. era. El resto es súper claro. Ahora, es una condición adicional que uno está solicitando, Claro. ¿ya? Pero en definitiva no hay problema con eso. Ah, perfecto. Gracias. No hay de qué. Eso pues, creo que no hay más dudas, no hay más consultas. Si hay alguien por ahí, dígalo ahora ya, porque... Yo, Felipe, Alejandro por acá. Dime, Con Alejandra. respecto al asunto de la arriendo, cuando uno arrienda con la empresa, por ejemplo, a mí sinceramente me complica porque como son empresas, son grandes, y ahí me asustaste tú cuando dijiste de pedir certificado de ICON y cuando no se quieren hacer como responsables del pago. Entonces ahí como que no sé cómo uno se podría como demandarlo. No, Si es que ahí la demanda va directamente a la empresa, ¿ya? Y ahí no hay que tener, bueno, siempre, no está de más tampoco aclararlo, para que una persona presente una demanda, sí o sí necesita la representación de un abogado, ¿ya? Eso es sí o sí. Por lo tanto, al abogado que uno le encargue la gestión, el abogado tendrá que analizar los antecedentes del caso y ver en el fondo por dónde irse, cuál es la viabilidad de llegar a un acuerdo, cuál es la viabilidad de irse directamente a juicio. Si es que toma la determinación de irse directamente a juicio, dentro de esas cosas es porque en el fondo cuenta, digamos, con antecedentes suficientes para demandar, y independiente que se trate de una empresa, puede ser una empresa muy grande, pero cuando en el fondo hay un incumplimiento que es evidente,
la verdad es que no existen muchas, y sobre todo el abogado también por su parte cuenta con las pruebas suficientes también. La verdad es que independiente que se trate de una empresa, no habría ningún problema porque eventualmente la carga en el fondo de probar y la recopilación de antecedentes y la convicción que se genere para el abogado de que puede presentar una demanda y en el fondo que vaya a tener éxito, podría eventualmente hacer viable que se presente la demanda, independiente sea quien sea el Estado, sea una empresa muy grande, siempre en el fondo que uno cuente con buenos antecedentes y buenas pruebas y en el fondo con argumentos sólidos, es posible presentar la demanda. Obviamente, por la otra parte, se puede presentar, obviamente, o la demandada en el fondo va a presentar su propio abogado y se va a defender, pero uno puede hacerlo y no hay ningún problema. La verdad es que ahí siempre va a depender de la determinación que tenga el abogado, finalmente, de cómo aborde el caso. Ya. Más o menos tú sabes, ustedes tienen como un promedio más o menos cuánto cobran ustedes para una demanda, ¿así? O, por Mira, ejemplo, yo conozco aquí a un abogado de la quinta región que él cobra 2 veces el monto del arriendo. Por ejemplo, ¿ahí ustedes tienen algún otro estándar? sí, hay distintas formas de determinar el monto. En el fondo, va a depender, pues, hay abogados que lo determinan en base al arriendo, o sea, digamos, si se trata de 5 millones, puede ser 2 veces, 3 veces. Puede también determinarlo conforme a cuánto es lo que se deude, ¿ya? Y cobrar, en el fondo, un porcentaje de lo que se deude, ¿ya? Y otros abogados que trabajamos en nuestro caso, nosotros trabajamos con una tarifa fija para, en el caso de los contratos de arriendo, o sea, hablo de ese juicio en específico, para el caso de los contratos de arriendo, que no la voy a, no la voy a mencionar por acá, pero sí, nosotros por lo menos trabajamos con una tarifa fija, y va a depende también del juicio. Si se trata de un juicio declarativo, o sea, el juicio antiguo, que es un poquito más largo, hay una tarifa determinada, y se trata de un juicio que es monitorio de arriendo, devuelve de mi casa, y una tarifa un poquito un poquito menor, considerando que también se trata de un juicio más corto. Ya, y la última pregunta, ¿cuánto se demoran ustedes porque el juicio se demora dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar físico y todo, para manchar la persona en DICOM? No, o sea, esas van por vías separadas en el fondo. Por una parte, si es que existe una deuda de ICOM, esa deuda se puede subir. ¿Ya? O sea, si hay una deuda de ¿Sin arrendamiento, juicio? ¿cómo? ¿Sin juicio? Mira, lo que dice ICOM es que se necesita una sentencia, ¿ya? Pero la práctica se puede subir sin juicio adjuntando el contrato, en el fondo. Ya Ah, no lo desconozco porque sabía. no me dedico específicamente a ver temas de ICOM, yo en particular, pero sí, se hace. Y Ah, mire qué bueno. justamente lo que mostraba, digamos, anterior, fue precisamente por un cumplimiento de un contrato, y se le pone en el fondo contrato y después lo acepta. Sin embargo, DICOM, por su parte, en la página, dice que cuando se trata de contrato de arriendo, se requiere una sentencia favorable, qué sé yo, pero se hace de las dos formas. ¿Y eso también tiene que haber abogado? No, no, Para... no. Para DICOM no es necesario. Ah, ya, uy, qué valioso lo que me dijiste. Ya, gracias. Ahí yo no, como te digo, yo no veo esa área, digamos. El tema de directamente subir a las personas a DICOM, yo no lo veo, pero sí se hace. Ya. Sí. ¿Ya? ¿Y más o menos cuánto se demora en eso, en tiempo? ¿El juicio o DICOM? No, el DICOM meterlo así, con el... Según yo, bastante poco, un día, una cosa así. Ah, ya. Más de una semana, no creo. O sea, lo Es digo que como porque justamente este es un caso reciente, entonces eh, fue rápido, fue bastante rápido. qué bueno, porque la gente piensa, los arrendatarios, que tiene que haber juicio. Ahora, es importante sí contar con la cláusula que yo le agregué, Sí, que presenté en el fondo. Es muy importante contar con esa cláusula, sí, porque en el fondo que el arrendatario y el codeudor autorizan a subir sus datos a DICOM. ¿Ya? sí, Importante contar con perfecto. esa cláusula. Sí. No, muchas gracias, muy buen aporte esto, porque yo pensé que se necesitaba juicio.
O sea, en estricto rigor lo que piden DICOM es que se pida el juicio, ¿ya? O sea, más que se pida, perdón. Piden ellos el juicio con la sentencia. Cuando uno presenta por la ley de mi casa, digamos, la demanda, luego de transcurrir un cierto plazo, que no es muy alto, o sea, una vez que se notifica a la persona, transcurre el plazo de 10 días, y con ello, en el fondo, digamos, la resolución que dictó el tribunal tiene para todos los efectos legales es como una sentencia, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos hablando que en el plazo de un mes, si es que la persona, el arrendatario no responde a la demanda, no paga, no se defiende, digamos, dentro de un plazo aproximado de un mes, contamos con una sentencia. Se cuenta al tiro con una sentencia, a diferencia del otro juicio, que es mucho más lento. Entonces, en ese plazo, ese lapso de un mes, contamos con una sentencia condenatoria, y con esa sentencia nosotros podríamos subirlo también a DICOM. Ya. O sea, Muchas ahí gracias. está. Pero Sí. eso es nuevo, ¿ah? Disculpa, es una ley un poco nueva esto que están haciendo sin juicio. O sea, más que una ley, yo como te digo, no soy el más indicado porque yo no lo he hecho directamente, pero sí, digamos, basado obviamente que en la autorización de estas personas, eventualmente sí se hace, y yo lo he visto un par de veces, varias veces en el fondo. Ya, Sí, ya, gracias, súper. eso es. No sé si hay otra persona, porque Luis había encendido su cámara, puede ser, en su oportunidad. Hola, hola Felipe. ¿Cómo te va, Luis? Muy ¿Qué bien, tal? gracias. Muy feliz año nuevo, muy feliz Muchas gracias, 2026. igualmente. Gracias. Igualmente. Mira, si esta clase la hubiese tenido el año pasado, hubiera sido sensacional, porque yo soy nuevo en el rubro del corretaje, pues yo me he dedicado, tengo 8 empresas, yo de marketing directo, pero que el año pasado empezó a bajar cualquier cantidad de los ingresos. Por lo tanto, hice un curso de corretaje y empecé recién el año pasado, entonces soy nuevito yo en esta área. Y bueno, hice un contrato de arriendo el año pasado con otra persona con un corredor que no pertenece a esta asociación, ¿ya? Pero fue tan mal hecho, ¿ya? Que la persona, que era un empresario, se atrasó durante el año, no pagó los gastos comunes, no pagó ninguna cuenta, hizo convenios privados con las compañías de Enel, qué sé yo, del agua potable y de todo, ¿ya? Cosa que no le correspondía a él como arrendatario. O sea, hizo todo lo que no tenía que hacer. Y hubo que al final ni siquiera las cláusulas que se pusieron en el contrato ni siquiera daba como para poder demandarlo. Así que se tuvo que llegar a una forma extrajudicial para sacarlo, pero con una pérdida re grande para el arrendador. Entonces, bueno, de ahí aprendí harto, pero con esta clase, con esta capacitación que nos diste ahora, me quedó súper claro que los contratos tienen que ir, pero muy bien hechos, muy bien elaborados, y poner todas las cláusulas de seguridad para el arrendador. Claro. Así que infinitamente te lo agradezco infinita, digamos, esta capacitación, porque me aclara muchas dudas que tenía. Así que eso es lo que yo quería aportar. No, oye, de verdad, muchas gracias. La verdad es que siempre el objetivo es justamente eso, o sea, poder aportar los conocimientos que uno tiene de algo que yo al menos veo todos los días. Sí, Todos los días estamos trabajando nosotros con contratos de, bueno, no solamente de arriendo, sino que compra-ventas, promesas, etcétera. Y uno, a partir de eso, va viendo las yayitas, en el fondo, de cada cosa, va viendo sí, cuál es ese dato que uno les podría dar a ustedes para que eventualmente les sirvan y no cometan errores que de repente con una coma de repente puede quedar, o una frase, 5 palabras, qué sé yo, se pueden arreglar harto una situación a futuro que lamentablemente uno siempre cree que todo va a salir súper bien, pero bueno, el tiempo las situaciones van mutando, entonces
lamentablemente algunas cosas que generaron felicidad en su minuto, de repente pueden ser un fuerte dolor de cabeza y por eso es importante de repente justamente tener harto ojo con los contratos y las cláusulas que uno incorpora. Así que bueno, Luis, que te haya servido y bueno, obviamente cualquier cosa, obviamente nosotros estamos a disposición de lo que necesiten. ¿Ya? Muchas gracias, Felipe. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias. Karen. Bueno. Bueno, quería dejar, no sé, si igual tú nos puedes comentar respecto a la otra parte, porque siempre tenemos el temor y en la práctica siempre hay malas experiencias por parte del arrendatario. Y por algo el arrendador nos contrata para asegurar su patrimonio y reducir los riesgos. Pero cuando nos enfrentamos a una situación contraria, donde el arrendador es la persona que tú estás viendo que no está aplicando bien, ejecutando como parte arrendadora, ¿de qué forma se puede manejar esa situación que no sea obviamente judicial, pero que sí se pueda mantener una información entregada al arrendador? Mire, ¿sabe qué? Hasta aquí podemos llegar, esto podemos hacer, esto no, porque me tocó en una oportunidad un arrendador, nunca, primera vez en mi vida que me tocaba, un arrendador muy invasivo respecto al arrendatario. El arrendatario no tengo nada que decir, es más, hasta yo tuve que dar un paso al costado porque sentía que yo no podía ser injusta al igual que lo estaba haciendo el arrendador. Quería prácticamente que fuéramos a visitar una vez a la semana, cada semana, las plantas, o sea, el césped, que regaran todos los días al arrendatario. Quería que, no sé, tenía vigilado a los arrendatarios con los vecinos, me mandaba, mira Karen, ¿sabes qué? Este perrito estaba rasguñando ahí la viga de la reja. ¿Hasta qué punto uno puede, eh, inicialmente, cuando uno está captando la propiedad en la reunión con el arrendador, entregar esa información eh, para que no sea como un extremo invasivo? Porque al final el arrendatario eran personas súper correctas, normales, naturales y responsables. Se terminaron, no contaron, como al mes 7 me dijo, Karen me dijo, no, yo no quiero ver esta señora porque ya le dije, yo no puedo ir, le dije yo toda la semana a ver el césped, las áreas verdes, no puedo. Me dijo, yo no quiero ver, ya nosotros no queremos ir, me dijo, yo ya no quiero ver casi todos los días, ella me pasea por acá afuera, oiga, échale más agüita acá, y nosotros nos vamos. Y me estaban dando aviso de que se iban a ir antes del año. Así que, yo le avisé a la arrendadora y le dije, ¿sabes qué? Efectivamente, aquí se actuó mal, no, y todo el tema. Y bueno, ellos saben que si se van antes, no les devuelvo el mes de garantía. Y ahí yo quedé adentro, porque al final que tuve que, yo que traté de que ellos me entendieran a mí como corredora intermediaria, que mi intención no era joderlos a ellos como arrendatario porque ellos habían actuado bien, pero ese había sido un escenario que no siempre ocurre. Claro. Ahí, ¿de qué forma tú me puedes entregar alguna herramienta? Porque es la única vez que me sucedió, pero si me llegara a pasar, ahora igual trato de tomar los resguardos. ¿Qué sucede ahí? Mira, ¿Cuáles son los límites? esa es una situación bien poco común, Así es. pero no es tan extraña de lo que parece. O sea, siempre yo creo les va a tocar más de alguna oportunidad. Si de 10 personas que hayan ustedes cerrado un corretaje, o ya no, hablemos de más, quizá 20 a lo mejor, 2 van a ser malos arrendadores. ¿Ya? Y ahí la situación también es compleja, porque en el fondo, o sea, evidentemente cuando cuando el arrendatario no está pagando la renta, tiene la propiedad, es complicado, pero también lo es para el arrendador cuando un buen arrendatario resulta que el arrendador es malo porque, por ejemplo, no arregla las cosas que tiene que arreglar, que en el fondo son reparaciones estructurales en la propiedad y no lo arregla. Y en este caso, en particular, cuando un arrendador en el fondo no está permitiendo que la persona use directamente la propiedad como libremente, ¿ya? Entonces, ahí lamentablemente no existe, o sea, yo creo que hay que tomaría en consideración dos cosas. ¿Ya? Lo primero es ustedes como corredores determinar o en el fondo darle claridad
a las partes de cuál es su gestión y cuándo termina su gestión, ¿ya? Porque es muy distinto y pasa muy comúnmente que ustedes como corredor, en el fondo, su gestión consiste directamente en intermediar la negociación que se produce entre ambas partes y lograr un acuerdo, ¿ya? Entonces, se salió cara. Bueno, igual de todas formas como información general, ¿ya? Entonces, intermediar, ¿cierto? La relación, el negocio que existe entre, ahí se conectó Calendar. Intermediar, ¿cierto? El negocio que se produce entre las dos partes, llegar a una conclusión y que en el fondo se produzca, se firme el contrato y que las dos partes contenten. Eso por una parte. ¿Ya? O sea, ese es su rol fundamental. Luego está la posibilidad de que ustedes tomen la administración de esa propiedad o continúen una intermediación que se dé tiempo después de que ya se haya firmado el contrato, que es algo muy común que ocurre, pero que no es estrictamente un servicio que ustedes deberían tomar, porque si es que ustedes quieren hacer eso, que les paguen por eso, ¿ya? Porque no es el rol fundamental o original, ¿ya? De ustedes como corredor, continuar la relación posterior del contrato, ¿ya? Entonces eso por una parte. Lo segundo es que en estos casos, eh, lamentablemente, lo mejor que uno puede hacer es dejar estipulado en el contrato cuántas visitas le corresponden al arrendatario, el arrendador, perdón, en la propiedad. Muchas veces se establecen 3, una visita al año, pero poner en específico cuántas visitas le corresponden a esa persona en la propiedad, ¿ya? Y si es que el arrendador así le preocupa, en el fondo, que le preocupa que el pasto esté de tal manera, que esto, lo otro, también que él establezca esas condiciones al momento de celebrar el contrato o, digamos, al momento de la redacción del contrato y que lo deje así estipulado expresamente, ¿ya? Porque después, con esas limitaciones, nosotros sabemos por primera parte qué es lo que el arrendatario tiene que hacer para cuidar bien la propiedad. Hay propiedades que, no sé, pueden tener un jardín que, digamos, si lo llevamos a valor, el jardín es un jardín carísimo, y eso se debe dejar estipulado en el contrato si es que, en el fondo, el arrendador quiere que el arrendatario tenga un cuidado especial con ese tipo de cosas. Pero por otro lado, es un resguardo que existe para el arrendatario decir, mira, oye, resulta que esto es lo que dice en el contrato, se cumple de esa manera, y por la otra, la cantidad de visitas que tú puedes efectuar en la propiedad son estas y no más que estas. Por lo tanto, todo lo que no esté establecido en el contrato no es algo que sea exigible, y finalmente eso es el mayor resguardo que existe, y la verdad es que aquí, no quiero ser pesimista, pero no hay otra posibilidad, no hay otra forma, la verdad, que esa, salvo y ya eventualmente ponerle término al contrato. Entonces, finalmente el contrato de arriendo, y como a modo de conclusión, lo que busca es proteger lo más posible a ambas partes, pero yo creo que con un énfasis súper grande sobre la parte arrendadora, o sea, proteger mucho más al arrendador que al arrendatario. Y eso porque naturalmente, si es que el arrendatario deja de pagar, se queda con la propiedad por el tiempo ilimitado hasta que la devuelva. Por lo tanto, eh, lamentablemente ahí se produce una especie de asimetría y un problema que la verdad es que queda simplemente en lo que puedan las partes establecer en el contrato. Eso es. Espero en el fondo haber podido responder un poco lo que Sí, me planteas, Carlos. sí, agradezco toda la información. Sí. Eso pues, estimados. Un gusto, como siempre, haber podido ayudarles o poder haberles apoyado un poco con información que, como les digo, nosotros vemos a diario. Y bueno, obviamente nos estamos viendo en otra capacitación prontamente. Creo que próximamente viene otro compañera o compañero mío y que les va a estar apoyando acá en todo lo que nosotros podamos ayudarle y darle tips y cositas que se puedan hacer. Creo, Luis, ya, muy bien. Eso, así que muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en Muchas la próxima gracias, oportunidad. Felipe. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos, que estés bien. Chao, Felipe, gracias. Chao, chao. Chao, Carolina, que estés bien. Hasta luego. Chao, Carolina, gracias. Hola y chao, Carolina, ¿cómo estás?
Hola Carolina, ¿cómo estás? Nos vemos, que estés bien.